Reciba un cordial saludo, ingeniero Víctor Martín Barinoto León. En el siguiente video podrá apreciar lo que es el proyecto que nosotros elegimos al inicio del curso, que vendría siendo Lindley. Los integrantes que hemos colaborado con este trabajo integrador son Astete Shirley, Chankasanam Pavetkan, Mesa Freddy, Néstares Gerson, mi persona Ortiz Brigitte y Palomino Diana. La parte que me tocó en el trabajo integrador fue el resumen de la primera parte y políticas de ventas y cobranzas. Mi rol en el equipo fue crear el documento compartido, supervisar el avance de mis compañeros, además de tratar los puntos de política de pago a proveedores y el cálculo de KPM del trabajo integrador. Bueno, yo me encargué de la definición del costo promedio ponderado de capital de la empresa Lindley y también de la estructura óptima de capital de la empresa. La parte que me tocó del trabajo integrador fue apalancamiento operativo y financiero, como también política de pago de dividendos. Mi rol en el trabajo integrador fue realizar el diseño de las diapositivas, editar el video, hacer la parte de valorización de la empresa y estructuras de costos. Me encargué de realizar la definición del costo unitario de producción de los productos principales y también de las conclusiones y recomendaciones. En la siguiente diapositiva les explicaré el resumen de la primera parte ya explicado anteriormente. Para empezar, mi grupo y yo hemos visto que estados financieros sería una parte muy importante que deberíamos decirlo para que todo siga consecuencia. El análisis horizontal. En activos tendríamos la disminución del 57.2% de efectivo con respecto al 2019. Esto se debe a que las cuentas corrientes en bancos locales y del exterior generan intereses a tasas de mercado y son de libre disponibilidad. Análisis vertical. Activos. Para los activos corrientes de Corporación Lindley, muestra un incremento porcentual del 4.8% en el 2019, pero de crecimiento del 3.9% en el 2020. Asimismo, las cuentas más significativas son los inventarios. Las cuentas por cobrar del año 2019 tuvo una variación positiva respecto al 2018, de una razón de 0.9% en el 2018 y de 0.4% en el 2020. Continuando con las ventas. En el 2018 se registró una disminución de 8.4%. En el 2019, las ventas sufrieron una reducción del 1.6%. En el 2020, las ventas descendieron en un monto de 426.84 soles, representando un menos 18.8%. En costos tendríamos, en el 2018 se registró una disminución del 9%. En el 2019, los costos de ventas se incrementó en un 2%. En el 2020, reduciendo en un 15.8%, fue el año más resaltante que vendría siendo. También resaltamos el análisis DuPont. Pasando, tendríamos la política de endeudamiento. Esta se basa en una estrategia de largo plazo que tiene como objetivo fundamental cubrir parte de los requerimientos de financiamiento del sector público a los más bajos costos posibles. Vemos ahí lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente. Pasándonos de manera rápida, diremos que el endeudamiento está formado por los pasivos que tiene una empresa, ya sean corrientes o no corrientes. Pasamos a la situación financiera de Lindley en el año 2019 y el año 2020. Para esto, tendríamos que hallar el ratio de endeudamiento de la empresa. Esta se halla de la siguiente manera, que sería ratio de endeudamiento igual a pasivos sobre patrimonio neto. Haciendo esta simple división, tendríamos lo que es el ratio de endeudamiento del año 2020 y del año 2019. Pasando,
tenemos la política de ventas y cobranzas. En la política de ventas y cobranzas, tendríamos las cuentas por cobrar son de vencimiento corriente y no devengan intereses. Las letras por cobrar no generan intereses y tienen vencimiento de entre 7 y 360 días. Las transacciones de cuentas por cobrar comerciales tienen líneas de garantías con hipotecas y con prendas y también con cartas fianza. La compañía y sus subsidiarias evalúan los límites de crédito de sus nuevos clientes a través de un análisis interno de su experiencia crediticia y asigna límites de créditos por clientes. Estos límites de créditos son revisados periódicamente. Esto vendría siendo todo de políticas de ventas y cobranzas. Cuando hacemos alusión a los pagos de proveedores, es necesario entender los insumos, materias primas que se necesitan para la producción de gaseosas y demás productos de la corporación Lindley, siendo el PET, el azúcar y algunos concentrados los más importantes. Sin embargo, el azúcar no estaría dentro de las cuentas por pagar, puesto que se reemplaza bajo los instrumentos derivados que la compañía utiliza, ya sea para administrar su exposición a la variación en los precios sobre sus materias primas, como en este caso, o tasas de interés con cross currency swap y los tipos de cambios con call spread. Swaps del azúcar cubre la volatilidad del precio del azúcar a fechas futuras. Estos derivados son considerados activos cuando su valor razonable es positivo y pasivos cuando el valor razonable es negativo, obviamente. Las notas de los estados financieros en la sección de cuentas por pagar manifiestan que estas cuentas se originan principalmente por la adquisición de materiales, suministros, envases y embalajes para la producción. Tienen vencimientos corrientes, es decir, menores a 12 meses y no generan intereses. Como podemos ver, hay cuentas por pagar a Coca-Cola Industrias, Corporación Inca Kola, Coca-Cola Servicios del Perú, por la compra de envases y concentrados para elaboración de bebidas. También están las cuentas por pagar a AC Bebidas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, los cuales corresponden al reembolso de gastos de tecnología de información. El KPM, conocido como costo de fijación de precios del activo del capital, se halla mediante la fórmula que ven en pantalla. Para el cálculo de la tasa libre de riesgo, analicé los datos históricos de los últimos 10 años de los bonos de Tesoro de Estados Unidos en Yahoo Finance, el cual nos da como resultado 1.54. Esto también se puede comprobar mediante plataformas como Investing, los cuales nos dan el mismo resultado. Para el cálculo del beta, cuál es la pendiente de los rendimientos históricos del mercado y la compañía, tuve que recurrir a la medición de betas de empresas comparables, puesto que en las memorias anuales y también en los reportes que presenta la corporación Lindley a la Bolsa de Valores de Lima, se evidencian meses donde no hubieron operaciones. Esto dificultaba la obtención del mismo. Entonces, el beta nos da como un aproximado del 0.67. La prima por riesgo se calculó con la diferencia del promedio geométrico de los rendimientos del índice S&P 500 y los bonos del gobierno de Estados Unidos. El riesgo país se mide con el EMBIG, calculado por JP Morgan, y es la diferencial de la tasa de rendimientos de los bonos de los países emergentes y la tasa del bono del Tesoro estadounidense. El riesgo país del Perú al 2021 es 1.38. Por último, y no menos importante, el lambda o volatilidad o porcentaje no diversificable del riesgo país se halló a partir de la regresión del IGBL y el S&P 500. Aplicando la fórmula que detallé al inicio, obtenemos que el rendimiento exigido por los accionistas comunes es de 7.85%. Yo les voy a explicar la definición de costo promedio ponderado de la capital de la empresa Lindley, o también llamado CPPC en español y WACC en inglés. El WACC básicamente, ¿cómo se llama? Eso nos permite verificar si un determinado proyecto que tiene una empresa será rentable o no para el futuro. O sea, si nos convendría o no. Básicamente eso nos ayuda, ya que es el promedio, ¿no? Para hallar por ejemplo, en la empresa Lindley, utilizamos los bonos corporativos y los préstamos que está sacado por un determinado proyecto. Esto todo a una tasa de interés, ¿no? Acá sería el 6.7, 4.6, 7.5 anualmente, claro. Y estos son datos del 2020.
Para ello necesitaríamos saber la fórmula, que primero necesitamos el costo de equity diré, o también en español el costo de capital, ¿no? Esto lo obtenemos de la anterior diapositiva, o del anterior trabajo que hizo nuestra compañera, que es el CAPM, el cual es de 7.85%. Después necesitamos, ¿cómo se llama? El capital y la deuda. Resolviendo todo esto obtenemos, ¿no? El valor de 53%. Después de ello vamos a necesitar el costo de deuda, el costo de la deuda. Y nosotros con todos los valores lo obtenemos de 5.64%. Después vamos a necesitar, ¿cómo se llama? La deuda entre el capital más la deuda. Y eso se obtiene un 47%. La tasa de interés, restándolo, sería de un 20,82%. Y esto si lo restamos menos 1, nos da un 79,18%. Resolviendo todo esto, el UEACC o el CPPC nos sale en un 6,24%. Como el coste del UEACC es del 6,24%, es bueno, ¿no? Ya que mientras más pequeño es el UEACC, la empresa tiene mayor rentabilidad, tiene mayor valor para los inversionistas. Ahora explicaré la estructura óptima de capital de la empresa del índole. La estructura óptima de capital básicamente, ¿cómo se llama? O se encarga de maximizar el precio de los UPA, vendrían a ser las utilidades por acción, y al mismo tiempo que maximiza, también minimiza o reduce el costo promedio ponderado de capital, que vendría a ser el UEACC o CPPC. Para ello vamos a utilizar dos métodos. El más sencillo y fácil sería el coeficiente de endeudamiento o ratio de endeudamiento, que sería la división del pasivo no corriente entre el patrimonio neto por el 100%. Y haciendo esta operación y con los datos de la empresa, obtenemos que el ratio nos da un valor de 51. Y ¿cómo se llama? La teoría nos dice que para que sea un buen valor o un buen resultado que le convenga a la empresa, tendría que estar entre los 70 y los 150, pero 51 está por debajo. Así que digamos que la Lindrate no tiene una buena estructura óptima de capital. Y esto también nos da a entender de que mientras el UEACC sea menor, la empresa tiene mayor rentabilidad. La empresa tiene mayor valor, y por ello también las acciones tienen mayor valor. Pero mientras el UEACC sea mayor, es todo lo contrario, ¿no? El otro método, que es el de utilidades por acción, es un poco más largo, ¿no? Para ello necesitamos las deudas, las acciones y el capital social de la empresa. Vamos a dividir en dos partes, que es vamos a utilizar los datos originales, y luego vamos a plantear dos opciones, que podríamos ser 1 y 2, o A y B, y no. ¿Y cómo se llama? Primero vamos a utilizar el capital de 730.981.459 y una deuda al 5% anual, claro, hasta el 2026 de 150 millones. Y para el plan B vamos a utilizar, o capítulo 2, vamos a utilizar el capital de 580.981.459, la misma deuda, que es con un interés del 7.5%, y vamos a aumentar otra deuda. Apalancamiento operativo y financiero. El apalancamiento es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión a través de la utilización de activos o fondos de costo fijo con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa. El uso u aumento de apalancamiento incrementa el retorno y riesgo para la empresa.
Vemos acá la fórmula del apalancamiento operativo como también la fórmula del apalancamiento financiero. La multiplicación de estas dos fórmulas nos da el apalancamiento total. Ahora hablando de la empresa Linde. Debido al reducido apalancamiento operativo, la empresa pudo reducir la mayoría de sus costos de venta y gastos operativos en línea con la reducción de las ventas. Si bien se aprecian deterioros en los montos de los resultados brutos y del resultado operativo, la reducción en los márgenes ha sido menos pronunciada y en el caso del margen EBITDA, esta se mantuvo relativamente estable, alcanzando niveles prepandemia. Políticas de pago de dividendos. La política de dividendos es el plan de acción que sigue una determinada empresa siempre que se tomen decisiones en torno a la distribución entre sus accionistas de los dividendos. La política de dividendos de la Corporación Linde. La Junta Obligatoria Anual acordará distribuir dividendos en efectivo en un mínimo de 15% distribuibles generadas en cada ejercicio anual, según los estados financieros auditados de la sociedad, luego de haberse efectuado la detracción de la cantidad que corresponde a los impuestos, reservas y deducciones legales y siempre y cuando esté asegurado el cumplimiento de las necesidades de inversión y o financiamiento del ejercicio contempladas en el plan de inversiones de la compañía. Para continuar, yo les hablaré sobre la valorización de la empresa Lindley. Se sabe que tenemos varios tipos de métodos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el flujo de caja descontado. Como se sabe, también necesitamos el balance general histórico y proyectado. En este caso nosotros hemos tomado en cuenta desde el año 2013 al 2017 como balance general histórico y como proyectado desde el 2018 al 2027, debido a que teníamos más datos de esas fechas. Como se sabe, en un balance general nosotros vamos a encontrar el total de activos, ya sea corriente y no corriente. Vamos a encontrar el total de pasivos, de igual forma, corriente y no corriente, el total de patrimonio y el total de pasivo y patrimonio. También estamos tomando en cuenta la utilidad neta, como se puede ver en los cuadros de las diapositivas. Vamos a tener en cuenta también la utilidad antes de impuestos y el flujo de inversión. También tendremos en cuenta el flujo de caja de financiamiento. Se sabe muy bien que necesitamos de igual forma hallar el costo de capital y el WACC. Haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que el WACC es el 7.1% y el costo de capital es el 8.2%. Debemos tener en cuenta también que vamos a hacer un supuesto del flujo de caja. En esta oportunidad estamos tomando en cuenta las ventas y estamos proyectando las ventas que se realizaron considerando el crecimiento de las ventas mismas, dependiendo a dos líneas de negocio principal. En este caso son las gaseosas y las aguas embotelladas, las cuales en los últimos 5 años han tenido la participación promedio de 71% y 21% respectivamente. También debemos tener en cuenta el costo de venta. En este caso, la proyección del costo de venta se ha tomado en cuenta en promedio histórico al periodo 2016 y 2017. En cuanto a los gastos, tenemos que los gastos de ventas se estiman en 23%, los gastos de administración o los gastos administrativos en 4% y otros gastos en 2%. Estos otros ingresos tenemos en 3%, calculando según el promedio de los años 2016 y 2017. En cuanto al apalancamiento financiero, se espera que el pago de amortizaciones de capital de los bonos emitidos sean estables y con esto una reducción de deuda hasta el año 2023.
Asimismo, la compañía se refinanciará con una nueva emisión de bonos internacionales en 160 millones de dólares en el año 2020. En cuanto al activo fijo, tenemos en cuenta que los gastos de capital serán principalmente de mantenimiento, inversiones en equipos de bebidas frías, logísticas y empaques retornables, con un total de 235 millones en el 2018 y 2019. Esto se tomó de acuerdo a una campaña de la compañía. Esperamos también que mantengan estas cifras los 10 años, ¿no? O así se tomó en cuenta en el cuadro. En cuanto a los dividendos, la compañía mantiene una política de dividendos que consiste en distribuir el 15% de los resultados anuales. Sin embargo, en este cuadro hemos tenido en cuenta que se incremente progresivamente hasta alcanzar la matriz de 45%. En cuanto a la capital de trabajo, se tendrá una caja mínima por el equivalente de 5 días de venta y el plazo promedio de cobro será de 14 días. En tanto, los proveedores se espera pagarles en 110 días y mantener inventarios por 51 días. En cuanto a la tasa de crecimiento, debemos tomar en cuenta que queremos igualar a 2.57%, una cifra cercana a la perspectiva del PBI nominal de largo plazo, que es de 2.5%. En síntesis, y después de realizar los cálculos, encontremos que el valor de la empresa es de 6.195 soles y el valor patrimonial es de 4.692 millones de soles, lo que representa una cotización de 7.38 soles para acciones comunes y 5.68 soles para acciones de inversión, aplicando una prima de control de 30%. Para continuar con la estructura de costos del producto, consideramos importante explicar la diferencia entre costo y gasto. Costo es aquella inversión que se hace y gasto es aquel desembolso que se hace por ciertas actividades. Por ende pasaremos a costo de ventas, lo cual tiene como inversión el inventario inicial de productos terminados y en proceso, compra de mercadería y envase, gasto de personal, depreciación de propiedades, planta y equipo, reparación y mantenimiento, suministro, luz, gas, entre otros, honorarios profesionales, tributos, seguros, estimación por deterioro de inventario, fletes, transporte y almacenamiento, depreciación, activos por derecho de uso, amortización, papelería y útiles, viáticos y suscripciones, otros diversos. Considerar que en esta estimación se está tomando por 1000 y dar el resultado que para el 2019 se tuvo un total de 1.730.304 y para el 2020 se tuvo 1.441.079. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer la definición del costo unitario de producción de los principales productos de la empresa Lindley. La empresa Lindley actualmente cuenta con marcas y productos bien diversificados, teniendo un buen posicionamiento en el mercado nacional. Del 100% de su producción, 74,7% es destinado a la bebida gasificada, que son las bebidas como Inca Kola y Coca-Cola, las bebidas carbonatadas. El resto están entre aguas, jugos y otras presentaciones. De acuerdo a la información revisada, el margen comercial de bebida carbonatada Inca Kola se encuentra entre el 30 y 35%, y con ello hemos podido determinar el costo unitario de producción de una bebida Inca Kola de 3 litros que ronda entre los 6.90 y 7.50. Continuando con ello, voy a dar a conocer las conclusiones y los temas más importantes y relevantes que hemos podido observar. Es que sufrieron una reducción de 1.6 en sus ventas en el año 2019 y para el 2020 descendieron aún más con un 18,8% con respecto al año anterior. Como ya todos sabemos, la pandemia ha afectado a diferentes sectores. Actualmente las cuentas por cobrar son de vencimiento corriente. Las fortalezas de la empresa es que cuenta con un posicionamiento y liderazgo en el mercado, con una buena participación en el mercado nacional.
Continuando con las recomendaciones y teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el trabajo realizado, se puede recomendar lo siguiente: continuar con el uso correcto de instrumentos financieros derivados, solamente cuando estos tengan fines de cobertura y no de forma especulativa. Se recomienda también evaluar las tasas de interés cuando existe un financiamiento a largo plazo o un apalancamiento de capital. Y también se recomienda finalmente mantener la acción Linley, porque tras la reactivación económica de los diferentes sectores, la recuperación es hacia arriba. Muchas gracias, eso sería todo.